Saludos a los que nos acompañan hoy en esta nueva edición de Estamos Juntos en Esto. Mucho tiempo ha pasado y muchas cosas han pasado en los últimos meses en relación a la pandemia y a las vacunas. Y para muchos de nosotros aún hay muchas dudas y nos sentimos incluso un poco abrumados por la cantidad de información que día a día nos bombardea acerca de la vacuna, la enfermedad, los nuevos hallazgos, etcétera. Por eso hoy quisimos traer nuevamente a Pedro Porrino, encargado de salud en emergencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en América, para conversar de estos temas que nos tienen algunos de nosotros todavía muy preocupados. Bienvenido, Pedro, y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Diana, y de hecho es un placer volver a estar con todos ustedes y como siempre encantado de poder compartir lo que sabemos y lo que el público pueda tener más interés en conocer. Antes de comenzar la entrevista, queremos recordarle a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales que nos encantaría escuchar sus preguntas, así que pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Federación. Por favor, déjenos saber si tienen dudas para nosotros continuar trabajando en temas que resuelvan estas dudas, pero también que ayuden a otras personas que siguen preocupadas con relación a la pandemia. Pedro, antes de hablar de las vacunas, que tenemos mucho también que hablar de las vacunas, quisiéramos comenzar hablando sobre las nuevas variantes. En los medios de comunicación y en las redes sociales hemos escuchado de la variante Delta, hoy ocupa la atención en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir acerca de la variante Delta? Bueno, la variante Delta en realidad no es una nueva variante, la conocemos ya desde hace bastante tiempo y de hecho lleva contribuyendo a prácticamente podemos decir que la quinta ola, lo que hemos conocido, afortunadamente parece que esta ola ya está en remisión, o sea, la quinta ola, por lo menos a nivel global, ya cuando vemos las curvas epidémicas está en clara remisión, en clara bajada con respecto al número de nuevos casos que se van reportando cada semana, pero pensamos y bueno, y sabemos, sobre todo por aquellos países en los que se puede identificar claramente cuáles son las variantes que están afectando a los casos que se reportan, que la variante Delta ha contribuido en gran medida, prácticamente de forma mayoritaria, a esta última ola de contagios, precisamente por ser la variante que aún nos sigue preocupando más. Y esto es algo que también me gustaría clarificar, porque como tú bien dices, Diana, han aparecido nuevas variantes. Sin embargo, la OMS, aunque está en un proceso de revisión, todavía sigue manteniendo una clasificación de variantes en los que llaman variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés son variantes que efectivamente van apareciendo y que se van monitoreando y que sobre todo vamos investigando más acerca de las características de estas variantes. Mientras que las variantes de preocupación son variantes que ya sabemos que efectivamente tienen una consecuencia tanto en su infectividad, o sea, en su capacidad para transmitirse y para infectar más personas, como también, es decir, una capacidad de poder afectar a la eficacia de las vacunas y de escapar a los mecanismos de inmunidad que desarrollamos frente al COVID-19. De estas variantes de preocupación, que en estos momentos se conocen 4, la Delta es sin duda la que hasta ahora ha supuesto un mayor riesgo y se continúa representando un mayor riesgo porque es una variante que tiene una alta transmisibilidad, o sea, es un tipo de virus, una variante del virus que se transmite muchísimo más rápidamente y con mayor facilidad que otras variantes, y también sabemos que contribuye o que tiene un impacto que afecta a la eficacia de las vacunas, aunque de eso hablaremos después. Obviamente eso pasa también y no solamente en el campo de la virología y de la inmunología, pues porque es un proceso de competición. Obviamente
Todas las variantes están circulando más o menos en la misma medida, pero obviamente aquella que es más agresiva, que tiene más capacidad de transmitirse, pues tiene una ventaja competitiva con respecto a otras variantes. Y por eso es por lo que la Delta se ha convertido en la mayoritaria, porque en competición con otras variantes es mucho más contagiosa, mucho más transmisible y por tanto al final termina, por así decirlo, ganando la competición de la transmisión entre las distintas variantes. Y eso es más o menos lo que se podría decir con respecto a la variante Delta, que sigue siendo hoy por hoy la variante de mayor preocupación y la que mayormente monitoreamos porque realmente conocemos sus riesgos. Sin embargo, fíjate, acá en Latinoamérica también, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, hemos escuchado que están muy preocupados con la variante Mu, también que anda circulando en la región. ¿Son muy diferentes una de otra? Bueno, las variantes del virus, en realidad, obviamente tienen diferencias y por eso son por los que se catalogan y se identifican como diferentes variantes, pero no tenemos que perder de vista que es el mismo virus. Lo que hace es que tiene mutaciones de determinados genes y eso le confiere precisamente, también me gustaría decir que las variantes han aparecido y sobre todo tuvieron un momento en el que aparecieron con mucha profusión, porque mientras más se transmite el virus, o sea, cuando el virus se transmite, se replica. Yo creo que esto en alguna ocasión anterior lo explicamos. Obviamente, cada vez que un virus, que ese agente, que un virus individual se replica, pues obviamente replica su código genético, por así decirlo, su material genético. ¿Qué pasa? Que precisamente en esas replicaciones de material genético es cuando surgen las mutaciones. Muchas de las mutaciones, como ocurren en muchas células, incluso en las células del cuerpo humano, en muchos otros agentes patógenos, esas mutaciones la mayoría del tiempo no son viables, sino que, o sea, que precisamente esa mutación induce a que ese virus pues muera porque no tiene capacidad, por así decirlo, de vivir con esa mutación. Sin embargo, hay mutaciones que precisamente no solo no impiden que el virus viva, continúe y se replique, sino que lo hacen más agresivo. Mientras más se replique un virus, más potencialmente o más riesgo existe de que haya mutaciones que precisamente le confieran una ventaja en agresividad, en evadir la respuesta inmune, en evadir la respuesta de las vacunas. Y por eso es tan importante el que controlemos la transmisión, porque a mayor transmisión, más variantes tendremos. La variante Mu, que precisamente fue una variante que primero se identificó en la región de América, es una variante que todavía sigue catalogada por parte de la OMS como una variante de interés. No ha pasado todavía a una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos, estudiando esa variante, que hay un riesgo, que existe un riesgo potencial, es una variante que las mutaciones que presenta pueden conferirle una mayor agresividad y pueden conferirle también una capacidad de evadir al sistema inmune y por lo tanto también de evadir la respuesta a las vacunas, pero todavía estamos en investigación acerca de cuánto de riesgo supone esa variante. A diferencia de la variante Delta, que sí ya tenemos totalmente investigado, probado y constatado que supone una mayor agresividad, que tiene también, que presenta una mayor severidad con respecto a los casos que produce, o sea, aquellos enfermos que enferman por variante Delta tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave y además también evade en alguna medida el sistema inmune y la respuesta inmunitaria y por lo tanto la efectividad de las vacunas. A eso justo iba a preguntarte, Pedro, porque digamos, la principal duda que hemos escuchado, lo que pregunta la gente en las comunidades, que nos preguntan por redes sociales es
las vacunas que existen hoy día, en la que mucha gente ya se ha vacunado, pero que todavía queda muchísima más gente que todavía no ha tenido acceso ni siquiera a la primera dosis. ¿Esas vacunas son efectivas? Sí, primero, ¿siguen siendo efectivas al coronavirus que conocemos desde el año pasado y son efectivas con las variantes nuevas que tenemos? Bueno, eso hay que dejarlo muy claro porque sé que hay mucha preocupación, además es normal, continuamente estamos hablando de nuevas variantes, continuamente se está hablando de cómo estas variantes podrían afectar a una reducción de la efectividad de las vacunas y por tanto también a una disminución de la respuesta inmunitaria y por lo tanto de la protección que las vacunas nos dan frente al coronavirus, y yo quiero dejar eso muy claro. Toda la evidencia científica que tenemos hasta el momento nos dice de forma clara que las vacunas siguen siendo totalmente efectivas independientemente de la variante de la que estemos hablando. Ahora bien, siguen siendo totalmente efectivas para el objetivo principal que tienen las vacunas, que no es reducir la transmisión, y esto hay que aclararlo mucho. Las vacunas que tenemos hoy en día, todas las vacunas, todo el arsenal de vacunas que ya son bastante y todas las que se siguen desarrollando, hasta el momento no son vacunas que llamamos esterilizantes. ¿Qué quieren decir vacunas esterilizantes? Vacunas esterilizantes son aquellas que nos protegen de que el virus colonice aquellos, en este caso habitualmente es la mucosa respiratoria, que colonice los objetivos diana o los órganos diana y que se replique, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando tengamos una vacuna esterilizante que impida eso, será el momento en el que podremos controlar realmente la transmisión. ¿Por qué? Porque el virus no podrá colonizar, por así decirlo, los órganos diana que tiene el virus, no se replicará y por lo tanto, como no habrá carga viral ni habrá virus presente en la medida o en aquellos órganos y de aquellas formas que transmitimos el virus, pues entonces sí controlaremos la transmisión. Las vacunas que tenemos hasta ahora lo que hacen no es controlar la transmisión porque en realidad no tienen como objetivo, como diana, la replicación del virus en las puertas de entrada, sino que tiene fundamentalmente la replicación y la diseminación del virus en el cuerpo, en el organismo, por así decirlo, y por tanto, para lo que sí son muy efectivas es para evitar el desarrollo de la enfermedad clínica y sobre todo de la enfermedad clínica grave, pero no para cortar la transmisión. Obviamente algún impacto en la transmisión tiene, porque en la medida en que no se desarrolla una enfermedad clínica o una enfermedad clínica grave, obviamente también la capacidad que tiene esa persona de tener una carga viral altísima y por lo tanto ser muy contagioso o muy transmisor del virus se reduce. Pero sin embargo, esa transmisibilidad permanece, porque el virus en alguna medida se replica, está presente en las mucosas respiratorias y por lo tanto lo podemos seguir contagiando. Pero fundamentalmente el objetivo que tienen las vacunas hoy por hoy y que seguirá teniendo durante mucho tiempo, bueno, durante un tiempo significativo, es que las personas no mueran de coronavirus, que las personas no desarrollen una enfermedad grave para el coronavirus. Y para eso, todas las vacunas que tenemos en estos momentos, el arsenal terapéutico que tenemos en cuanto a vacunas, se demuestra totalmente efectivo, incluso con la variante Delta. La variante Delta es verdad, aunque de eso podemos hablar porque hay muchos factores. Tenemos que tener en cuenta que en inmunología, en virología, no podemos solamente hacer una relación causal, causa-efecto, de una sola causa, de un solo factor. Hay muchos factores por los cuales, por ejemplo, ahora estamos viendo personas que aun con la pauta completa de vacunación se testan para COVID-19 y son positivos. Hay bastantes factores, pero uno de los factores, y fundamentalmente el principal, es que la vacuna, como explico, no impide que nos podamos contagiar de COVID-19, que podamos tener el virus de COVID-19 fundamentalmente en nuestras mucosas respiratorias. Y por tanto, por eso tenemos que seguir
Y eso podemos hablarlo después, con determinadas medidas, pesada vacunación y eso. Pero las vacunas reducen en un 90%, si no más, la probabilidad de padecer COVID-19 en su forma grave y, por lo tanto, de morir de la enfermedad. Y ya con eso es un beneficio y una ventaja que no podíamos imaginar hace año y medio. Y además tenemos que tener en cuenta, recuerdo cuando hablábamos mucho, Diana, de cómo se han podido desarrollar vacunas de una forma tan acelerada. Ahora aquí tenemos que entender que el por qué se desarrollaron vacunas de forma tan acelerada y se aprobaron bajo condiciones de emergencia de forma tan acelerada en un año, cuando hablábamos de 10 años para el desarrollo de una vacuna, es porque el objetivo de tener una vacuna no era controlar la transmisión, era que la gente no muriera de COVID-19. Y por eso, en cuanto tuvimos evidencias de que las vacunas funcionaban para eso, se aprobaron y se empezaron a distribuir. Y eso lo hemos logrado, lo estamos logrando y tenemos que seguir vacunando precisamente para evitar que pueda aparecer una cepa que nos pueda complicar la situación. Pedro, has tocado un tema que es parte, digamos, de los mitos que tiene mucha gente en este momento. Gente que ha recibido ya las 2 dosis de vacuna, que ha tenido ese privilegio, y hay que decirlo así, eso es un privilegio, el que tiene las 2 dosis ha sido privilegiado, sobre todo en la región hay mucha gente que no alcanza todavía la primera dosis. Pero efectivamente mucha gente fue a vacunarse y dijo, ya yo estoy completamente salvado, por decirlo de alguna manera, o salvada. ¿De dónde proviene ese pensamiento que tiene una base real? Y seguramente nos vas a explicar, pues, pero mucha gente asocia la vacuna, una vacuna con resuelto el problema, no me voy a enfermar. Bueno, en cierta forma tiene una parte de verdad, como estamos explicando. Si yo estoy vacunado, prácticamente tengo un 90%, si no más, de protección frente a desarrollar la enfermedad y a tener serios problemas con respecto a la enfermedad. Con lo cual, en cierta forma, sí es verdad que me salvo de padecer la enfermedad grave y me salvo de morir del COVID-19, prácticamente en la inmensa mayoría. Hasta más de un 90%, como estoy diciendo. Sin embargo, en la medida en que puedo transmitir la enfermedad, y aquí es donde entra de nuevo la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva y la salud pública, en la medida en que yo puedo seguir transmitiendo la enfermedad y todavía tenemos una gran masa de personas que no están vacunadas, obviamente mi responsabilidad es seguir manteniendo aquellas medidas que impidan que, aunque yo no vaya a desarrollar la enfermedad porque estoy vacunado, pero como puedo seguir transmitiendo el virus, tengo que proteger de morir o de desarrollar una enfermedad grave a aquellas personas que lamentablemente todavía no han tenido la suerte, no debería ser una suerte porque es un derecho, pero no han tenido acceso a la vacuna. Por lo tanto, aquí volvemos otra vez a la responsabilidad individual, a la responsabilidad colectiva y a la salud pública. Entonces, por eso es tan importante transmitir el mensaje de que hay que vacunarse, nos protege, pero mientras haya una amplia parte de la población que aún no está protegida por la vacunación o población que incluso aún habiéndose vacunado, eso sí, hay grupos que realmente tienen unas condiciones clínicas que no le permiten responder inmunitariamente como responde la población sana. Ahí tenemos fundamentalmente el grupo de pacientes inmunodeprimidos o pacientes que por tratamientos, como por ejemplo el tratamiento que se toma para el cáncer o el tratamiento en trasplante de órganos o pacientes trasplantados, tienen que tomar precisamente a veces tratamientos que lo que hacen es reducir la respuesta inmunitaria. En ellos, la vacuna no funciona tan potentemente o tan bien. No porque la vacuna no sea efectiva, sino porque tienen unas determinadas características que hacen que su sistema inmune no responda como
en el resto de la población a lo que la vacuna induce. Y también tenemos, y eso sí lo hemos observado claramente, que hay población mayor, fundamentalmente claramente a partir de los 80 años, pero ya empieza a verse a partir de los 70, 75, que también fundamentalmente, como hablábamos al principio de quién era más vulnerable a la enfermedad, que hay con patología concomitante, o sea, con patología crónica de largo recorrido, que ahí, incluso aun estando vacunados, es verdad que tras pasar un determinado tiempo de la vacunación, estamos viendo una reducción de la efectividad, no total, pero sí una reducción significativa de la efectividad de la vacuna. Y también por responsabilidad con esas personas que, aunque están vacunadas, sus características, o bien por edad, o bien por tratamiento, o bien por enfermedad, puedes ponerle, aun estando vacunado, a un mayor riesgo si se vuelven a contagiar de COVID-19, tenemos que apelar a la responsabilidad individual de aquellas personas que afortunadamente estamos vacunados, que no vamos a desarrollar una enfermedad clínica grave, pero que podemos seguir transmitiendo la enfermedad. Pedro, vamos a hablar ahora de la tercera dosis. En América Latina ya hay países que están avanzando poniendo esa tercera dosis de vacuna. Hay algunos que están discutiendo si lo van a hacer o no lo van a hacer. ¿Por qué es necesario? Primero que todo, ¿es necesario tener una tercera dosis? Y en todo caso, ¿quiénes deberían recibir esa tercera dosis, ¿no? Bueno, aquí yo quiero diferenciar, podemos en mi respuesta, dos aspectos. Vamos a hablar primeramente del aspecto meramente clínico, lo que nos dice la evidencia científica, y en base a eso, pues es lo que se está barajando en la mayoría de los países acerca de si tercera dosis sí, no y a quién, y después un aspecto de salud pública, que me gustaría abordar, que en realidad es lo que, por ejemplo, bueno, nosotros, desde la Federación Internacional de la Cruz Roja, y totalmente alineado con lo que está diciendo la OMS, queremos reseñar y queremos destacar bajo los aspectos de salud pública. Bajo el aspecto clínico, precisamente estamos investigando y todavía no hay evidencia científica clara acerca de, primero, si se necesita una tercera dosis fundamentalmente para toda la población, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿cuándo hay que dar esa tercera dosis? Esas respuestas no están todavía respondidas, valga la redundancia, y aunque se está trabajando, probablemente no estemos cerca de una respuesta que podamos decir que esta es la respuesta estándar y lo que la evidencia científica soporta. El por qué se habla de una tercera dosis es fundamentalmente porque se ha visto y está constatado que a lo largo del tiempo, en aquellas personas que se vacunaron hace 6 meses o que tuvieron incluso la suerte de vacunarse hace ya más de 6 meses en determinados países donde empezó la vacunación de forma muy precoz, pues se ha visto que cuando se analiza cuál es la fortaleza de su respuesta inmunitaria frente a COVID-19, ha habido una reducción, y en algunos casos una reducción significativa, desde una protección de un 90% al principio de la vacunación hasta reducciones incluso que llegan al 50-60%, lo cual es una reducción significativa. Pero aquí tenemos que hablar, y de hecho eso es algo que cuando uno lee las revisiones científicas es lo que rápidamente uno identifica como, claro, es que es verdad. ¿Y qué es verdad? Que precisamente las personas que ahora llevan 6 meses o más de 6 meses vacunados pertenecen a los grupos de mayor riesgo, que son los que se vacunaron al principio. Por lo tanto, existe un factor, y es que los estudios que podemos hacer ahora con respecto a cómo ha disminuido la efectividad de la vacuna en los grupos que se vacunaron hace más de 6 meses son grupos que presentan más riesgos para la reinfección de COVID-19. Como hemos hablado, son grupos fundamentalmente mayores o con enfermedad crónica. Hay otros estudios que esos sí son más interesantes porque no están tan artefactados por estos factores como pueden ser la edad o como pueden ser las enfermedades concomitantes, que son los trabajadores de salud, que también entraron en el grupo prioritario en muchos países para recibir la vacunación los primeros.
Y ahí también se ha visto que hay una reducción de la efectividad, aunque no tan marcada como en grupos vulnerables por temas de edad o por temas de enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la vacuna pierde efectividad en términos absolutos. Ahora, ¿esa efectividad que pierde nos desprotege? No. Eso es lo que aún no sabemos. No. Que existe una reducción, pero esa reducción no ocurre solamente para la vacuna de COVID-19, ocurre para prácticamente todas las vacunas y todas las enfermedades que son inmunoprevenibles. ¿De acuerdo? O sea, nosotros nos vacunamos, en ese momento en el que nos vacunamos tenemos una gran respuesta de anticuerpos y de células que son las que producen los anticuerpos. Los anticuerpos no son más que unas pequeñas moléculas que nos ayudan a luchar contra la infección, pero que realmente hay unas células que son las que producen los anticuerpos. Por lo tanto, no solamente tenemos que fijarnos en cuántos anticuerpos tengo, sino fundamentalmente en cuántas células de memoria que llamamos, células T y células B, tengo, que son las que, en el caso de que detecten el virus, producen los anticuerpos. Pues sabemos que esa respuesta inmunitaria se debilita, como se debilita para todas las enfermedades y para todas las vacunas. Y no por ello nos estamos vacunando continuamente del sarampión, o nos estamos continuamente vacunando de la varicela, o nos estamos continuamente vacunando de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque la respuesta inmunitaria se debilite, se mantiene en unos niveles que nos permite estar protegidos. Eso con respecto a COVID-19 no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que para el desarrollo de la enfermedad y también para las tasas de positividad, evidentemente, sin ninguna duda, los casos y las enfermedades graves se desarrollan fundamentalmente en población no vacunada. En población vacunada, aunque disminuya la inmunidad, tanto el número de casos como fundamentalmente el número de problemas graves, de personas que sufren problemas graves, es infinitamente menor. Por lo tanto, también podemos pensar que, aunque disminuye la inmunidad, seguimos protegidos. ¿Cuánto tiempo va a durar esa protección? Es algo que no sabemos. No sabemos si se va a disminuir por debajo de un punto crítico que nos vuelva a hacernos vulnerables o no va a disminuir por debajo de ese punto crítico. Entonces, fundamentalmente lo que están buscando ahora los científicos es determinar si existe ese punto crítico a partir del cual podemos decir estamos protegidos o no estamos protegidos y cuándo se puede cruzar ese punto crítico para decir ahora sí necesitamos una tercera dosis. Lo que sí hemos visto es que con esos grupos de riesgo que hemos hablado, personas inmunocomprometidas, personas que están tomando tratamiento que pueden afectar a la respuesta inmune y personas muy mayores y además principalmente con enfermedades crónicas concomitantes, ahí sí la respuesta inmune se debilita mucho, fundamentalmente a partir del 6º mes de que se completó la pauta de vacunación, y ahí es donde la evidencia científica está apoyando, y es lo que están haciendo en muchos países, que se dé una dosis de refuerzo. Vamos a dar una dosis de refuerzo que tampoco sabemos cómo se va a comportar. Existe evidencia de que tras la dosis de refuerzo, de nuevo, tenemos un aumento de la respuesta inmunitaria. Pero tampoco sabemos cuánto va a tardar esto. Si tendremos que ir a dosis de refuerzo recurrentes. La inmunología no apoya eso, porque más tarde o más temprano se mantiene un nivel estable. Pero no lo sabemos. Pero para la población general, hoy en día no existe ningún argumento sólido que realmente nos haga ver que existe un beneficio masivo por el cual vacunemos a todo el mundo con una tercera dosis. Y ahí también es donde entra el aspecto de salud pública, que me gustaría enfatizarlo muchísimo. Esto de si el sistema inmune de Pedro, o el sistema inmune de Diana, o el sistema inmune de quien nos esté escuchando, es más fuerte o menos fuerte para
que desarrolle la enfermedad y para que desarrolle una enfermedad clínica o un cuadro clínico severo, por supuesto, para mí es importantísimo, para Diana es importantísimo y para quien quiera que nos esté escuchando es importantísimo. Pero la salud pública va más allá de lo que afecte a Pedro o lo que afecte a Diana o lo que afecte a quien nos esté escuchando. Intenta buscar un beneficio para toda la comunidad. No para Pedro, para Diana, sino para toda la comunidad. Y hoy en día lo que también tenemos clarísimo es que los beneficios que resultarán de seguir vacunando masivamente a toda la población que aún no ha tenido acceso a la vacuna es infinitamente mayor desde el punto de vista de la salud pública que los beneficios que podamos obtener por dar tercera dosis solamente a privilegiados de determinados países que puedan tener acceso a una tercera dosis. Desde el punto de vista de la salud pública, y eso es en línea con lo que la OMS ha pedido como una moratoria para la tercera dosis, que era una moratoria que es en principio hasta final de octubre y se está pensando, si no se ha decidido ya, que se pida la moratoria hasta final de año. Es decir, miren, señores y señoras, yo entiendo que puede haber gente preocupada por si hay que ponerse una tercera dosis o no hay que ponerse una tercera dosis. Hemos identificado ya población muy concreta de riesgo a los que sí le vamos a poner la tercera dosis porque están en grave riesgo de volver a enfermar. Pero el riesgo en el que tenemos todavía a miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la vacuna es infinitamente mayor. E incluso desde el punto de vista de la salud pública, como hemos explicado, Diana, mientras más tiempo tengamos personas no vacunadas con transmisión descontrolada, mayor es el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que sí vuelvan a poner en riesgo a toda la población mundial independientemente del estado de vacunación. Así que, desde el punto de vista de salud pública, no hay duda alguna. Tercera dosis para población muy concreta, para grupos muy concretos, que sí, por muy concretas características, tienen un riesgo aumentado pese a haber recibido ya una pauta completa, pero para el resto, lo más beneficioso es seguir vacunando a las personas que aún no están vacunadas. Pedro, otro tema que también nos preguntan constantemente es si las mujeres embarazadas y mujeres que están lactando deben vacunarse. Hay, por las redes, los comentarios que escuchamos, los rumores que están corriendo a nivel comunitario, dicen sobre todo en el tema de la lactancia, que la vacuna puede afectar la lactancia, que puede afectar al bebé, igual durante el embarazo. ¿Qué es lo que se está recomendando para mujeres embarazadas y lactantes? La vacuna es totalmente segura para mujeres embarazadas y para mujeres lactantes. Pero no solamente es que es segura, es que para mujeres embarazadas es altamente recomendable la vacuna, porque ahora sabemos, precisamente eso ha sido algo que la evidencia científica ha cambiado, precisamente como base de investigación. Recuerdo cuando al principio de la pandemia decíamos que incluso la gestación podía ser un factor de protección frente al COVID-19. Bueno, eso ha cambiado totalmente y precisamente ahora sabemos que la gestación es un factor de riesgo, que las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas, tienen mayor riesgo de desarrollar COVID grave que las mujeres no gestantes y que el resto de la población en general. Por lo tanto, es un grupo que tenemos que proteger especialmente. Y la protección la tenemos a través de la vacuna. Por lo tanto, ¿las mujeres gestantes tienen que vacunarse o se pueden vacunar? No es que se puedan vacunar, es que son especialmente elegibles para la vacuna por el riesgo que conlleva la gestación para desarrollar COVID-19 grave. Pero es que además hay un beneficio añadido, y es que también se ha demostrado que, como en muchas otras vacunas y para muchas otras enfermedades, cuando la madre se vacuna, transmite durante la gestación anticuerpos protectores al bebé. Y por lo tanto, aunque evidentemente sabemos que en niños pequeños, que en bebés, y por supuesto a nivel fetal no tenemos evidencia alguna de afectación por COVID-19, pero bueno, es algo que también sabemos, que se transmiten, como en muchas otras vacunas, anticuerpos a través
bueno, del cordón umbilical, del intercambio que hay de sangre entre la madre y el feto. Y también esos anticuerpos se excretan en la leche materna. Por lo tanto, el tema de la lactancia tampoco es para nada un problema ni una contraindicación para la vacuna. Es más, como casi todo, ¿por qué es tan recomendable la lactancia materna, la lactancia natural? Precisamente porque es una forma fantástica de transmitir protección a los bebés, a los lactantes, a través de los anticuerpos que la madre pasa al lactante a través de la leche materna. Por lo tanto, con el COVID-19 no hay diferencia alguna y por lo tanto es beneficioso para la madre, para la protección de la madre y al mismo tiempo también transmite parte de la inmunidad materna tanto a nivel fetal como a nivel de la lactancia. Por lo tanto, ya te digo, Diana, ninguna contraindicación, todo lo contrario. Excelente, Pedro. Una última pregunta que tenemos, de las que hemos recogido con mayor fuerza a través de distintos canales. Se habla de inmunidad de rebaño, se le llama a veces, de inmunidad de grupo otras veces. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante alcanzarlo? Bueno, la inmunidad de grupo es un concepto muy antiguo en inmunología. De hecho, se llama inmunidad de rebaño porque también se aplica mucho al campo de la veterinaria, de la salud animal. Y de hecho, cuando hablamos ahora de salud global, que contempla ambos aspectos y cómo estamos ligados la salud animal con la salud humana, y por eso se llama inmunidad de rebaño, porque se estudiaba a veces en inmunología y en virología con rebaños que cuando sufrían una epidemia, pues teníamos que ver qué inmunidad teníamos que alcanzar en ese rebaño para que no continuara la mortalidad, ¿no? Inmunidad de grupo, parece un poco más apropiada para los humanos, es un concepto que marca cuál es el porcentaje en una población que se tiene que alcanzar de inmunidad, de protección a través de inmunidad, para que realmente un agente patógeno deje de transmitirse. ¿Por qué deja de transmitirse? Porque no encuentra, o sea, por así decirlo, para que todo el mundo lo pueda entender, el virus va saltando, ¿no? De una persona a otra persona. Si hay un grupo, un rebaño de individuos que todos son susceptibles, o sea, que todos se pueden contagiar, pues obviamente, si el virus de media de cada persona que está contagiada infecta, digamos, a 3 personas o a 3 nuevos individuos, pues la diseminación o la dispersión, la transmisión del virus es exponencial, porque todo ese virus saltará a 3 personas, esas 3 personas, las 3 son susceptibles, con lo cual cada una de esas 3 volverá a saltar a otras 3 personas y rápidamente la epidemia estará totalmente descontrolada. ¿Qué pasa si yo en ese grupo empiezo a eliminar personas susceptibles? Las elimino. Bueno, en parte, lamentablemente, porque algunas han podido morir, por lo tanto ya no son susceptibles de tener la enfermedad, y también las elimino a través de la inmunidad. O sea, las elimino a través de estar protegidos para contagiarse. Por lo tanto, el virus intenta saltar a 3 personas, pero imaginemos que de esas 3 personas que yo tengo a mi alrededor, 2 ya no son susceptibles de estar contagiadas porque están protegidas por inmunidad. El virus solamente podrá pasar a una, que es la que es vulnerable. Entonces, cuando yo tengo un 70, un 80%, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando de COVID-19, necesitamos una inmunidad de grupo de un 70 o un 80%. Cuando yo tengo un 70 o un 80% de esa población protegida, hay muchas más probabilidades de que cuando el virus intenta saltar, intenta transmitirse, ya no puede. Y cuando el virus no puede transmitirse,
más tarde o más temprano se muere, porque incluso aunque yo tenga la enfermedad, cuando me recupero, si no la he transmitido, mi virus ya no ha pasado a nadie más, ¿vale? Estoy intentando explicarlo de una forma muy simple. Y por eso es por lo que decíamos, en realidad, por modelos de enfermedades similares, ¿de acuerdo? Que cuando obtuviéramos un 70, un 80% de inmunidad de grupo, pues el virus ya no podría transmitirse y más temprano que tarde veríamos prácticamente al menos la epidemia extinguida, si no la presencia del virus, porque la presencia del virus puede mantenerse latente o puede sencillamente estar en grupos muy reducidos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que es que en realidad la protección que tenemos por las vacunas no impide la transmisión. Entonces, realmente el porcentaje vacunacional no representa inmunidad de grupo, porque aunque yo estoy protegido para desarrollar la enfermedad y para tener una enfermedad grave, y vuelvo a insistir que es el principal objetivo de la vacuna, aunque yo tenga un país con un 70% de la población vacunada, en estos momentos, con las vacunas que tenemos para COVID-19, no significa que tenga una inmunidad de grupo del 70%, porque parte de ese 70% de personas vacunadas continúa transmitiendo la infección. Por lo tanto, mi inmunidad de grupo es mucho menor. Prácticamente no lo sé, porque es verdad que la vacuna contribuye en alguna forma a reducir la tasa de transmisión, pero no la corta totalmente, no impide la transmisión. Por lo tanto, la inmunidad de grupo no sabemos cuál es, porque todavía precisamente no sabemos cuánto de protegidos o cómo contribuye en la población general a la vacuna a reducir la transmisión. La evidencia que tenemos es que no para la transmisión y por lo tanto no podemos hablar con las vacunas que tenemos para COVID-19 de alcanzar una inmunidad de grupo por tener determinada población vacunada. Hasta que no tengamos una enfermedad esterilizante, una vacuna esterilizante que realmente o un medicamento, o sea, una vacuna o estamos hablando, hay, por ejemplo, medicamentos en desarrollo que no son vacunas, sino que sencillamente crean, por así decirlo, de forma simple, una película protectora en las mucosas, que son las que suele colonizarse el virus, para que el virus no se pueda depositar. ¿De acuerdo? Es como poner una barrera mecánica para que el virus no pueda entrar. Eso también serviría. O sea, pero hasta que no tengamos un medicamento o una vacuna que realmente impida la transmisión, realmente no podremos conseguir una inmunidad de grupo, como estábamos pensando que le íbamos a conseguir en las primeras fases de las vacunas. O sea que hay que apuntar a que todo el mundo se vacune. Esa sería la... Hay que apuntar claramente a que todo el mundo se vacune y hay que apuntar claramente que hasta que no tengamos, si no todo el mundo, pero prácticamente ahí sí puede entrar en juego ese 70-80% de la población vacunada, tendremos que seguir manteniendo todas aquellas medidas para impedir la transmisión, porque seguirá habiendo una gran cantidad de personas que serán vulnerables y que pueden desarrollar enfermedad grave y morir de COVID, o bien porque no están vacunadas, o bien porque, aun estando vacunadas, tienen características individuales que suponen un mayor riesgo para una reinfección con COVID-19. Muchísimas gracias, Pedro, por esta conversación. Creo que vamos a tener que hacer próximamente otro porque todavía nos quedan un montón de preguntas que la gente nos ha hecho o que, como decía anteriormente, hemos escuchado a través de las encuestas que han hecho nuestros voluntarios y voluntarias
en terreno. Gracias por aclararnos muchas de las dudas, y lo que queremos es pedirle a nuestra audiencia, les agradecemos además por quedarse con nosotros y escucharnos, es que sigan compartiendo sus inquietudes y preguntas que nos ayudan a nosotros además a investigar, pero buscar también canales a través de los cuales llegarles con información verificada y oportuna para ustedes que están en duda con estos temas relacionados a la pandemia. Muchísimas gracias nuevamente, Pedro, y nos veremos en una otra oportunidad. Muchísimas gracias, Diana, por la oportunidad y, como siempre, dispuesto y encantado cada vez que me llaméis. Gracias. Hasta una próxima. Hasta luego.